como ustedes saben, estamos, pero para los que es la primera vez que se reúnen o la segunda, la tercera, bienvenidos. Saben ustedes que estamos en el seminario en liderazgo pastoral, Alégrate, que ha sido una iniciativa que empezó ya desde el inicio del ciclo escolar. Ya esta es el sexto módulo. Vamos trabajando conforme todo el panorama. Entonces hemos visto desde la espiritualidad del educador, la planeación catequética, el sentido de educar en la alegría, las nuevas tecnologías. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos compete, cada uno en sus carismas, en sus comunidades. Pero el tema de hoy, a ver, para quienes ya saben, porque les llegó su invitación, ¿cuál es el tema de hoy? ¿En qué vamos a trabajar hoy? Cómo favorecer la cultura vocacional Así es, en nuestros centros educativos. así es. Muchísimas gracias. Y entonces, como ustedes ven, el seminario intentamos desde nuestra misión, desde nuestra llamada como educadores, y la mayoría de los que estamos aquí, estamos trabajando en el área de pastoral, o en el área de educación en la fe. Entonces, desde aquí nos vamos a centrar en una propuesta, ahora les comparto, en una propuesta que tenemos ya algunos años implementándola en el Departamento de Pastoral Misionera Alégrate, que bueno, pues ustedes, la mayoría de ustedes saben que somos de esta editorial, pero que es una editorial católica, y que nosotros desde el Departamento de Pastoral, una de como de los retos más grandes que tenemos es este trabajo en equipo, entre laicos, entre consagrados, por una cultura vocacional. Entonces, desde aquí quisiéramos como dar inicio a esta sesión, sabiendo que este momento nos vamos a ir al inicio, porque bueno, estamos trabajando en este espacio. Entonces, lo primero es ver algunos de los puntos que tenemos delante. Lo primero es, hay algunos de ustedes, si gustan como ir a lo mejor reflexionándolo, ¿no? Que en algunas de sus comunidades, en algunas de sus congregaciones, se tiene a un promotor vocacional. Incluso hay algunos de los colegios que incluso tienen a la persona encargada de promoción vocacional. Vamos a ver también los aportes que nos brinda el Sínodo de los Obispos, que fue en el año 2018, que habló sobre los jóvenes. Hablar en este contexto de cultura vocacional y retos que tenemos en la pastoral educativa para la gestación de una cultura vocacional. Para concluir de manera muy breve con algunas pistas que desde el Departamento de Pastoral Misionera Alégrate del Vives les queremos ofrecer como pistas generales para poder implementar en el proyecto pastoral, que vamos a englobarlo no solamente en la pastoral vocacional, sino en todas las pastorales. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntar, a lo mejor si quieren ponerlo en el chat, ¿qué retos ustedes consideran que tenemos delante para promover una cultura vocacional? ¿Con qué retos ustedes se han encontrado? Las que son hermanas de una congregación, y que pues en sus comunidades también, ¿verdad? La preocupación por las vocaciones a la vida consagrada, en el caso incluso de los matrimonios que trabajamos en el campo de la pastoral familiar. ¿Qué retos ven en el campo donde te encuentras? Para que podamos como ir entrando en esto, ¿no? Porque hay retos que son comunes y a lo mejor hay retos que son propios de alguna congregación. Entonces vamos a decir, un reto es la vivencia auténtica de la vocación, la negación a asumir compromisos, la vivencia de un carisma, la diversidad, el don de la fidelidad. Nos enfrentamos al relativismo y relajamiento, el desinterés, los diferentes distractores, la falta de compromiso. Bueno, aquí hablan de falta de compromiso de jóvenes, la falta de compromiso ante una cultura que va, pues esa cultura mediática, ¿verdad? Que los niños y jóvenes comprendan que una vocación no necesariamente en la vida religiosa, sino el llamado más amplio de Dios. El testimonio, aquí también nos están poniendo, ¿no? El testimonio de nosotros también en el campo en el que estemos de la vocación.
Dice también, los jóvenes ya tienen más alternativas y no hay interés, no sentir la necesidad de Dios, indiferencia ante la fe. Entonces, bueno, como vemos, son muchos retos, dice diferenciar la vocación y la profesión, así es, por eso estamos hoy en el contexto de cultura vocacional, la falta de conocimiento de lo que es una vocación, la indiferencia a la vida de gracia y la experiencia con Jesucristo. Entonces, como ven, tenemos delante muchos retos. Y probablemente, también aquí viene otro, ¿no? No querer aceptar las responsabilidades y falta de compromiso y las diferentes circunstancias vividas en casa, la indiferencia, la apatía, la aceptación de realidades y valores de cada vocación específica, tiempos y opciones individuales. Entonces, como ven, tenemos muchos retos y bueno, pues si gustan ahí seguir, porque vamos justamente a hablar sobre estos retos y estos retos que los estamos no solamente experimentando, sino que empiezan a tomar, como por ahí dirían, factura. Ya hay muchos lugares donde pues sabemos, ¿no? Los que nos dedicamos a la pastoral familiar, que ya hay muchos jóvenes que ya no quieren optar por el sacramento del matrimonio. Las hermanas religiosas también, en momentos muchas de ellas decían, ¿no? ¿Y ahora quién va a continuar los seminarios? Entonces, por eso es que queremos abordar este tema, porque no es un tema más, es un tema que tiene que ver con la transmisión de la fe y de la identidad como bautizados. Entonces, desde aquí, pues agradezco mucho que nos estén escribiendo en el chat las necesidades que ustedes ven, porque precisamente por ahí quisiéramos hoy, en este momento del seminario de Alégrate, poder identificar, no sé si se alcanza a ver mi pantalla, ¿se ve la pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Perdón? No se ve su rostro. Ah, ok, entonces vamos a ver. Ah, ok, hay que bajar aquí que no está compartiéndose pantalla. Bueno, voy a intentar aquí. Ok, entonces, ahorita que voy a compartir pantalla, ahorita que estamos hablando de esta situación, quisiera, por eso les preguntaba, no tanto cuáles problemas consideran ustedes que tenemos delante del tema, sino cuáles retos. Y quisiera ver retos porque me gustaría iniciar este momento con aquellas palabras de cuando inició el Concilio Vaticano II, cuando en aquel entonces el Papa Juan XXIII hablaba de percibir los signos de los tiempos. Entonces, por ahí me gustaría que pudiéramos empezar. No vamos a hablar de los problemas que tenemos o de por qué no hay vocación. Vamos a hablar de cómo leer los signos de los tiempos en este momento frente a una cultura, ahora sí, a una cultura vocacional. Entonces, desde ahí, pues compartir de poder ir haciendo camino juntos de cuáles son los retos que tenemos delante. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya se puede ver. Sí se ve. Ahora sí se ve. Ok, entonces voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que se pueda ver. Pero bueno, me gustaría iniciar con esta pregunta porque hay muchas congregaciones donde tienen a una persona que se dedica más como promotor vocacional. Si alguien nos pone también en el chat o nos quiere compartir con a lo mejor desde su micrófono, ¿qué papel realiza normalmente el promotor vocacional en tu congregación? ¿Qué hace aquella persona o personas que nombramos o que les decimos eres el promotor vocacional? A lo mejor si alguno quiere abrir el micrófono, alguna de las hermanas, y de manera muy breve. Bueno, en mi congregación, trabajar con adolescentes o jóvenes y llevarles un seguimiento para descubrir a cuál vocación están llamados y quieren decidir ellas y ellos. Y se les da un acompañamiento de 1 año. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Consuelo, ¿verdad? Sí. ¿De qué congregación es, hermana? De Hermanas de San José de León. Muy bien, pues muchísimas gracias.
¿Alguien nada. más? A ver, levante su mano, Pablo. Muy Sí, bien. bueno, pediste hermanas, yo no soy hermana, pero soy hermano. En nuestra congregación ha cambiado un poco el seguimiento vocacional. Antes estaba como mucho más estructurado, independientemente de cualquier contexto, de cualquier situación, en las casas de formación. Ahora se ha tratado desde las corrientes humanistas de tratar de darle un seguimiento más personalizado a cada uno de los muchachos que tienen alguna intención o algún interés en la vida religiosa marista. Y dependiendo de sus propias circunstancias se elabora un plan, y sobre todo que tenemos mucho menos vocaciones que antes, se elaboran planes más personalizados dependiendo también de las necesidades del muchacho y de las circunstancias comunitarias y obviamente provinciales de lo marista, que es lo que se está haciendo últimamente. Muchísimas gracias, hermano Pablo, muchas gracias, porque es una riqueza, o sea, ir conociendo, pues también por eso este espacio es como un espacio de compartir entre diferentes carismas y que nos puede ir dando luz. También por aquí habría otra mano levantada. Sí, nuestra congregación lo que hace, bueno, lo que uno hace como promotora vocacional es también involucrarse en las pastorales juveniles con los jóvenes. Nosotros nos involucramos en las parroquias, en las capillas, es lo que estamos haciendo aquí en Acapulco. Formamos también parte del equipo de la pastoral vocacional, no solo en nuestra congregación, en nuestra provincia, sino también a nivel diocesano, y nos vamos involucrando en todas las actividades y ya participamos también lo que es ¿cómo se llama? En los previdas con las jovencitas, y posterior ya cuando se hace el previda, pues ya viene un acompañamiento personal a las jovencitas y también se les permite vivir una experiencia dentro de la congregación. Muchísimas gracias. ¿De qué congregación es, hermana? Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que habría muchas experiencias, pero como vemos, se ha identificado como el rol de alguien que se dedica como a la promoción vocacional. Hoy no nos vamos a centrar en el promotor vocacional, sino hay una terminología más amplia que vamos a identificar cuáles son esas diferencias entre un promotor vocacional y entre favorecer una cultura vocacional. Entonces, en esta terminología, ¿por qué estamos recurriendo ahora a la terminología de cultura vocacional? Si ustedes recuerdan, en el sínodo de 2018, el anterior sínodo que se abordó el tema de los jóvenes, se hablaba de cómo considerar que la vocación es a la santidad. Entonces, hay un elemento que nos marca ya y que, bueno, después lo sabemos con este documento de Gaudete Exsultate, donde se habla de la vocación a la santidad y cómo esa vocación a la santidad nos hace involucrarnos a todos. Y aquí hay una afirmación muy importante de este sínodo, donde habla las diversas formas de seguimiento de Cristo expresan cada una un modo propio, es decir, el modo propio y la misión de hacer como testimonio, de visibilizar el reino para que todo hombre y mujer encuentre la salvación. Entonces, ¿qué significa? Hay algunos aportes recientes, y digo recientes porque hay otros documentos que van marcando y que es por eso que, bueno, los que somos pastoralistas, lo que se conoce como marco teórico, o sea, el marco teórico que te va moviendo a ir descubriendo en los proyectos de educación en la fe, en la clase de catequesis, en la clase en la parroquia, en las formaciones que damos, cómo poder utilizar ya una terminología donde nos estamos como hablando de cómo el seguimiento de Cristo es para todos. Entonces, por ejemplo, yo les diría, pues sobre todo, de repente hay palabras como dices, ya no hay vocación, ya no hay vocaciones. ¿Ustedes creen a veces que esa afirmación, si lo vemos desde esta propuesta, es válida? Decir, es que ya no hay vocaciones. No.
Exactamente. No, no es válida. No es válida. Y fíjense que a veces, sin darnos cuenta, lo decimos, es que ya no hay vocaciones. Si leemos el documento del sínodo, dice, las diversas formas de seguimiento de Cristo expresan cada una un modo propio. Entonces, cuando hablamos de vocación, sí es muy importante que podamos entonces descubrir la diferencia entre lo que es tener un promotor vocacional y entre lo que es trabajar en nuestros colegios, en nuestras estructuras, incluso en nuestros diálogos, en nuestras reuniones, cuando hablamos de la palabra vocación. Y también en este documento yo les invitaría especialmente en el número 80 del documento de los aportes del sínodo, cuando habla de cómo desarrollar una cultura vocacional. Yo les diría, en el seminario que estamos haciendo, es verdad que no les dejamos tareas, es verdad porque sabemos que ya todos tienen bastante trabajo, ¿verdad? Pero yo sí les diría, por favor, denle una revisada a todo el documento del sínodo, porque nos está hablando algo muy, muy importante. Un ser humano sin vínculos se convierte en alguien sin vocación. Entonces, ¿cuándo podríamos recurrir a la palabra no tenemos vocaciones? Cuando nos encontramos delante de personas sin vínculos. Y sabemos que el vínculo se gesta en diferentes ambientes, y ahorita lo vamos a ver. Pero es importante identificar cuáles son las condiciones para que todo ser humano, desde el vientre materno hasta la vejez, pueda vivir estableciendo vínculos. El pequeñito que está en el vientre materno ya está creando vínculos con su madre. El niño que está en preescolar ya está creando vínculos con su profesora que le da la bienvenida cuando llega llorando a primero de preescolar. El niño de primaria ya crea vínculos con sus amiguitos cuando sabe de repente compartir algo que le costó trabajo. El adolescente crea vínculos cuando está con otros que llevan el mismo arete, el mismo colguije que se ponen aquí, el mismo corte de pelo. Están creando vínculos. Entonces, es otra mirada a la que nos invita el ver. Por eso esta invitación dice, valoremos todas las comunidades cristianas, cómo desarrollar una cultura vocacional. Y cuando hablamos de comunidades cristianas, acuérdense, los que somos papás, los que somos mamás casados, que también la familia, como iglesia doméstica, es una comunidad cristiana. Entonces no estamos hablando solo de la parroquia, del colegio, de la congregación donde están las religiosas, los hermanos, sino que estamos hablando de cómo crear vínculos. El ser humano sin vínculos no puede vivir, no puede. Y por eso este término es tan interesante profundizarlo. Cultura vocacional, cuando empezó a sonar con mayor fuerza, fue a partir del año 1992, cuando el Papa Juan Pablo II, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la jornada número 30 en ese año, utiliza ya el término como tal. Entonces, ahí habla de generar una cultura vocacional, pero en base a actitudes vocacionales. Entonces, ojo, porque esto ya nos va dando pistas. ¿A quién le toca generar una cultura vocacional? ¿Ustedes a quién creen que le toca? ¿Al promotor vocacional? No solo, a todos los bautizados. A todo bautizado. Ahí Todos. está. Ahí está. Ahí estamos involucrados todos. Por eso es tan importante pasar de esa figura de promotor vocacional, porque pareciera que si no hay personas que quieran seguir a Jesús en esa congregación, parece que el promotor vocacional no ha hecho su trabajo, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la visión de cultura vocacional, entonces aquí sí entramos todos. Todos. Y hay unas claves muy importantes que les invito, de hecho también este documento les invito a leerlo, lo pueden encontrar, ustedes lo entran en la página de Vatican, www.vatican, y busquen mensaje del Papa Juan Pablo II en el 92,
en la jornada de oración. Ahí van a encontrar el mensaje completo cuando habla que esta auténtica cultura vocacional se genera con la formación de las conciencias, sensibilidad ante los valores espirituales y morales, promoción y defensa de los ideales y cuidar el carácter sagrado de la vida humana. Entonces, vamos ampliando el horizonte cuando estamos hablando de que no hay vocaciones, pues sí que tengamos cuidado, ¿eh? O cuando de repente todavía escucho en algún lugar que dice, es que esta persona tiene vocación. Y entonces, ¿qué pasa con las demás? ¿Les parece que es adecuado decir esa frase de esta persona tiene vocación? Quisiera expresar que tendremos también que tener más cuidado en nuestro lenguaje, porque imagínense a una chica que escucha de su formadora, tú no tienes vocación. ¿Saben lo que representa esto? Es una frustración, porque la vocación inicia y todos la tenemos, pero hay que descubrir cuál. Entonces, me gustaría invitarles a identificar los 3 contenidos de esta cultura vocacional. Aquí les he puesto al hermano Ernesto. Ustedes saben que Del Vives es una editorial marista. Entonces, en un diálogo que tuvimos con el hermano Ernesto, el superior general de los maristas, estuvimos, de hecho, en un momento donde él daba una conferencia sobre esto, y él resaltaba estos tres puntos de la cultura vocacional. 3 áreas. El área, por un lado, el área antropológica. Entonces, tendríamos aquí el área antropológica, que es decir, ¿qué visión de ser humano tenemos? Y aquí quiero expresar, incluso como laica, como mamá, como esposa, que hay muchos momentos donde los mismos, el trabajo entre laicos y consagrados requiere una nueva visión antropológica. El hombre, la mujer, su valor en sí está por el hecho de ser humano. Y si lo vemos desde la fe y desde la teología, el valor viene por ser hijos de Dios. Entonces, esta visión antropológica es un enfoque muy importante para la cultura vocacional. El segundo enfoque es trabajarlo desde el área educativa, que es en la que nos vamos a centrar hoy, precisamente porque la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en la pastoral educativa y nos interesa cómo desde los pequeñitos de preescolar hasta los jóvenes de bachillerato lo podemos trabajar. No es solamente cuando el joven ya está a punto de decidir si va a estudiar una carrera o no. La cultura vocacional se gesta, ya les decía, desde el seno materno. Pero como a los colegios llegan, pues ya cuando están en la etapa de preescolar o primaria menor, ya desde ahí tenemos que empezar. No hay que esperarnos hasta que sean adolescentes. Entonces, el segunda área es el área educativa. Y por último, viene el área pastoral, donde en los proyectos de la pastoral, del colegio, de la comunidad, de la parroquia, de la diócesis, tenemos que integrar estos 3 elementos. Entonces, me gustaría saber, a lo mejor si pueden poner en el chat, si de los que están aquí, alguno de ustedes en sus colegios ya tienen un plan o un proyecto de cultura vocacional. Entonces, si quieren, anótenlo en el chat, aunque sea nada más, sí, en el colegio lo tenemos o no, todavía no, porque es muy importante ver si ya lo estamos estableciendo, así como elaboramos nuestros planes y proyectos para todo el ciclo escolar, si se ha suscitado en el colegio un proyecto que también nos ayude, que no se reduce a una jornada vocacional, porque a lo mejor podemos decir, tenemos la semana vocacional, eso está muy bien, pero no sería una semana vocacional un proyecto pastoral de cultura vocacional. Eso es muy diferente.
Entonces, pues muchas gracias a los que van poniendo. Algunos dicen no, aún no, todavía no. Aún no tenemos. Hay semanas vocacionales, está súper bien. Y ese sería como un primer pasito, ¿verdad? La semana vocacional. Pero ya es muy diferente. Un momentito, muy bien, no hay como tal. Todavía no, lo vamos empezando, sí, durante el ciclo escolar. Tenemos cada mes el tema vocacional. Bueno, pues muchas felicidades a quien ya lo tiene. En algunos lugares no, solo el mes vocacional. Algunos son temas, en algunos son cada mes. Bueno, pues felicidades a quienes ya están trabajando en esto, porque no basta con actividades puntuales. Por eso les digo, una semana vocacional entra dentro de un proyecto de cultura vocacional. O un día de reunión para los chicos o chicas ya de prepa que tienen el deseo de preguntar sobre las diferentes carismas, pues no es, o sea, son actividades puntuales. Entonces, aquí la diferencia entre una actividad es sobre todo la necesidad de escucharlos. Para poder elaborar un proyecto de cultura vocacional, lo primero que se sugiere, y aquí me remito nuevamente al documento de los obispos del 2018, que habla de no tener una iglesia para los jóvenes. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿A dónde nos está invitando el sínodo? Dice, dejar de ser una iglesia para los jóvenes y convertirnos en una iglesia De joven. con los jóvenes. Es súper interesante. Se cambia la palabra iglesia para los jóvenes y se da otra terminología, iglesia con los jóvenes. ¿Y por qué? Porque el sínodo, bueno, de hecho ese link de YouTube da a este sínodo, que ahí luego ya les podemos poner el link para que ustedes también entren, donde el sínodo nos está, bueno, ese video se lo voy a poner al final. El sínodo nos está invitando a esto. No es, por eso es tan importante hacer un proyecto pastoral, porque no es decir, tengo vocación como tener una propiedad, como tener una profesión. Por eso hace rato me pareció muy interesante que en el chat alguien ponía, tenemos que diferenciar entre tener una profesión y la vocación. La vocación, lo sabemos, va mucho más allá que tener una profesión. Entonces, no tenemos vocación como tener un título, como tener una maestría, como tener, no, somos vocación. Ahí está la clave de por qué ya no estamos hablando de organizar actividades vocacionales, sino ir a lo profundo del joven y de la joven y de los niños, a su propia identidad. Tú no es que tengas vocación, por eso les digo que hay que cuidar mucho la terminología. Cuando le decimos a un joven, tú no tienes vocación, yo espero que ya no se diga eso, ¿verdad? Pero conozco a varias personas que en su momento se les dijo no tienes vocación y no tienen idea de la frustración en la vida, porque es quitarle al ser humano su identidad. Entonces, soy vocación significa que vivo y me realizo en la escucha, en el discernimiento y en acoger la voluntad de Dios. Es aquí la realidad más profunda de por qué es tan importante un proyecto de cultura vocacional en nuestros colegios. Porque la vocación es el vínculo que el niño, la niña va poco a poco estableciendo en su relación con Dios. Y que sabemos que en los primeros años de vida empieza con un vínculo afectivo. Dios es mi papá, Dios está conmigo, Dios me cuida, y que conforme va creciendo, se va convirtiendo en un vínculo también intelectual, para saber dar razón de su esperanza, como dice San Pedro en la primera carta. Y que bueno, ahí, si ustedes conocen los materiales de Del Vives, se han intentado por las diferentes etapas ir cubriendo ese vínculo afectivo, vínculo entre todos sus compañeros, el vínculo con su familia. Por eso trabajar tanto con los papás, porque el vínculo con los papás se está perdiendo. Y ahora ya se habla de hijos vivos,
perdón, de hijos huérfanos de padres vivos. Durísimo, durísimo, por falta de vínculos. Entonces, aquí viene el principal reto de los educadores. Ahora sí, tomen nota porque es como ya vamos a empezar a poner las piezas para hacer el rompecabezas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿están dispuestos a empezar los que no lo tienen con un proyecto de cultura vocacional en sus colegios? Sí. ¿Sí? Ahí Sí. anótenlo. ¿Están Sí. dispuestos? Porque esto no es solo ni una exposición, ni para nada mi pretensión es como dar una clase, ¿eh? El deseo es que juntos hagamos un proyecto de cultura vocacional y que sea un proyecto que pueda ser a corto, mediano y largo plazo. Y que ya sea que ustedes estén ahí en el colegio o ya no estén porque ya cambiaron de colegio o por alguna razón están en otro lugar, que ese proyecto de cultura vocacional se siga gestando. Esto se parece a aquella cita, ¿recuerdan aquella imagen que Jesús les pone a los discípulos cuando les habla de la semilla de mostaza? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda cuando Jesús habla de la parábola de la semilla de mostaza? ¿Qué dice? Sí. Ay, ¿se Sí. acuerda, hermano? A ver. Bueno, es una de las parábolas del reino y nos habla cómo Jesús, por cierto que en algún momento lo comento porque me parece importante, llevé lo que se llama Catecismo del Buen Pastor. Entonces ahí se utiliza material, porque la inspiradora de este catecismo se basa un poco en Montessori. Cuando yo busqué las semillas de mostaza, me sorprendió muchísimo el tamaño, que es como una semilla de mostaza cabe como 4 en una de ajonjolí, más o menos. Entonces, y cuando Jesús dice, y que yo empecé a buscar el tamaño de los arbustos de mostaza, y que decía Jesús, cómo esa pequeña semilla, es decir, cómo cualquiera de nosotros con su actitud es capaz de motivar, de fermentar, ¿verdad? También como si fuese levadura a todos los demás. Es decir, cualquiera de nosotros podemos ser verdaderamente germen de un nuevo mundo del reino de Dios, en el respeto, en el amor fraterno, en el cariño, en el perdón y en todos los valores evangélicos. Entonces, a veces nos podemos desesperanzar porque ¿cómo yo voy a poder? Bueno, si Dios me ayuda, sí es posible contagiar a otros con ese ánimo evangélico. Algo así. Sí, muchísimas gracias, hermano. Es muy iluminador también lo que nos has compartido acerca del tamañito, ¿verdad? Es nada. Quienes nunca lo han visto, por favor, les sugiero, busquen. Es nada, es comparada con nada, es una cosita pequeña. Pero esa, cuando se siembra y crece, es el árbol, dice Jesús, es el árbol más grande, que además después se convierte en la casa que alberga a muchos pájaros que llegan y da sombra. O sea, esto de empezar a hacer un proyecto de cultura vocacional va a ser algo así. A lo mejor ahorita en nuestros colegios o en nuestras comunidades religiosas va a ser como nada, o sea, ¿y qué vamos a hacer contra todo esto que es esta sociedad y esta cultura de muerte? A lo mejor, visto humanamente hablando, va a ser nada. Pero a los ojos de Dios es una semilla de mostaza que si somos fieles y somos perseverantes, esto va poco a poco a dar fruto. ¿Lo veremos o no? No sé, ya no nos tocará a nosotros, pero nos toca sembrar. ¿Y habrá quien coseche? A lo mejor sí, pero a ti te toca sembrar ahora como me toca a mí. Entonces, hay 5 valores que es muy importante tener en cuenta, unir esta parte antropológica y la parte de la cultura vocacional. Entonces, la cultura vocacional, acuérdense que es crear vínculos, ¿verdad? O sea, hablábamos de vínculos. Entonces, esos vínculos se van generando a través de 5 valores que en específico hay muchos autores que nos hablan. Después ya les voy a ir dando este material, se los vamos a enviar por correo para que ustedes lo tengan, porque son estos 5 valores que tenemos que identificar como manera transversal en nuestros materiales, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos,
Entonces, incluso algunos de ellos se pueden ir entrelazando entre las materias. Ahora que hablamos de aprendizaje en base de proyectos, se puede ir entrelazando, porque estos hablan de la búsqueda de sentido, la trascendencia, la ética, la capacidad de proyectar y la solidaridad. Eso también lo retomo. De hecho, pues esto, les digo que, bueno, pues ¿qué quieren? ¿Verdad? Somos maristas también nosotros como editorial. Entonces, esto pues también ha sido fruto de irlo trabajando junto con el hermano Ernesto, que ha sido un trabajo precioso sobre desarrollar en los ambientes educativos. Y ahí pues hemos coincidido mucho en este sentido, que estos 5 valores tienen que ser como una manera transversal de cuidar en el proyecto de cultura vocacional. Entonces, aquí hay algunos autores que nos pueden servir para ir entendiendo, porque la cultura, de alguna manera, se podría decir que es antivocacional. ¿Qué significa? Anti-vínculos. O sea, se va haciendo como esa fragmentación de la persona, fragmentación de nuestra vida, y es por eso que la necesidad de que parece que lo más importante es la experiencia inmediata, ¿no? Como las emociones a flor de piel, lo más fuerte, la adrenalina, todo lo que da, y entonces no hay esos compromisos estables de largo plazo, sino ahorita está todo súper bien y me gustas, pero yo ya mañana yo no sé si te puedo decir, te acepto a ti como mi esposa y prometo amarte en la salida de enfermedad, porque ahorita estás guapa, pero al rato yo no sé cómo vas a estar, ¿no? Y lo mismo a nivel de todos, esa búsqueda de sentido que se va reflejando en la falta de compromiso. Entonces, hay una hermanita levantada, que es Francisco, y creo que también el hermano Pablo. Ajá. Adelante, adelante. Si gustan abrir, Francisco, si gustas abrir tu micrófono. Sí. Buenas tardes a todos. Me gustaría que me aclarara un término en este aspecto. Yo desconozco la verdad en lo personal, esta parte de los maristas, conozco poco, pero creo que la palabra valor en cuanto a esta parte que usted nos está comentando, me parece muy poco. Es decir, creo que estos puntos de la búsqueda del sentido, de la trascendencia, de la ética y la capacidad, no creo que se le podía llamar valores. Ahora, si se le llama valores, me gustaría en qué aspecto lo estamos trabajando, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a llamar valores a una capacidad específica, a una habilidad específica, a una cualidad específica. Mas, sin embargo, yo creo que los términos que se está manejando están mucho más elevados. No sé, llamémosle, se me ocurre a mí ahorita rápidamente, a lo mejor, no sé, los 5 aspectos trascendentales, por ejemplo, ¿no? Los 5 caminos, las 5, no sé, bases fundamentales para desarrollar la cultura. Pero si yo lo veo, ahora si usted nos explica, por ejemplo, en qué sentido se trata valor, porque la ética como tal no es solamente la ética, el valor, eso es una terminología muy amplia que puede ir más allá, porque valores para mí se puede catalogar como el término axiología, ¿no? La teoría de los valores, y ahí mezclamos todos tipos de valores y lo podemos graduar, moral, religioso, superiores, etcétera. Entonces, no sé si me puede aclarar por qué se le puede llamar valores o si se podía cambiar, no lo sé. Sí, Gracias. mira, me voy a remitir precisamente cuando nos está hablando aquí, en el anterior, cuando dice que tenemos que buscar los valores propios de una cultura vocacional, ¿sí? O sea, cuando habla de que la llamada a la santidad, a ver, permíteme para poder ver los valores que dice, porque hay valores que de hecho en el mismo documento de la iglesia, en este documento del Sínodo de los Obispos, nos está hablando de los valores que favorecen una verdadera cultura vocacional. Entonces, lo estamos trabajando desde ahí. O sea, no estamos en un contexto, acuérdense que lo que está resultando, bueno, para o sea, en el marco pastoral, estamos hablando de estos contenidos donde estamos valores, si gustas aquí lo vuelvo a retomar, estamos hablando de 3 áreas.
área antropológica, es decir, quién es para nosotros el ser humano con el que estamos conviviendo, el área educativa, y es aquí donde en esta área educativa estamos hablando de esos valores que nos permiten, valores educativos que nos permiten desarrollar el proyecto para entonces sí irnos a la propuesta pastoral. Entonces estamos hablando no de cualquier como generalizar valores, sino ya estamos en un contexto de hablar de valores desde el magisterio, valores vocacionales. De todos modos, me parece interesante tu propuesta para no confundir con la palabra valor, me parece interesante. O sea, adelante, hermano Pablo. Sí, muchas gracias. Me gustaría, bueno, desde hace un momento quería comentar algo, pero me parece que tiene mucha relación con lo que nos hace el hermano Francisco la gentileza de aclarar. Nada más me gustaría comentar que valor no tiene solamente una definición y aparte, pues existen valores materiales, espirituales, éticos, ambientales, etcétera. Y aquí el término valor que se está utilizando en esta ponencia, estamos hablando de valores como consideraciones, conceptos, principios, ¿verdad? De la educación. Así es. Y de la vocación. Por otra parte, nos estamos fundamentando propiamente en las corrientes humanistas. Si ustedes escucharon los términos, la búsqueda de sentido obviamente nos remite a Frank, la trascendencia que nos remite a Abraham Maslow y otros que nos remiten, por ejemplo, a Rogers, es lo que se ha buscado en las corrientes humanistas. Entonces, hermano Francisco, es mucho más amplio y sobre todo hay más definiciones de valor que los valores éticos, moral, etcétera. Aquí lo estamos utilizando como principios o consideraciones que hay que tomar en cuenta y sobre los cuales se sustenta este trabajo. ¿Voy bien por ahí, Adriana? No, pues les agradezco mucho a ambos, porque precisamente, pues acuérdense que estamos hablando en una terminología pastoral, o sea, desde el magisterio. El mismo magisterio, cuando habla en el sínodo de valores vocacionales, a veces dice, ¿y eso qué significa? ¿No? Entonces, bueno, no estamos cerrándonos a la axiología propia, sino a identificar, incluso, bueno, si les es más fácil llamarle áreas o llamarle ámbitos o líneas, o sea, lo pueden hacer, solo que claro, lo hemos puesto como valor en el sentido de que es prioridad. Claro. O sea, es prioridad trabajar. Como principios. Así es. Si el joven no tiene sentido para vivir, mira, por mucho que le hables de vocación, o sea, primero háblale de que para qué sirve la vida, ¿no? Claro. Por mucho que yo quiera distinguir la vocación de la profesión, si yo no veo la trascendencia, yo veré las dos cosas como iguales. Entonces, por eso estamos hablando de que son estas líneas, y entonces me gustaría, precisamente, hay algunos autores que nos pueden ayudar a entender. Por ejemplo, aquí en este libro de Proyecto de Vida, este autor Brena nos habla de esto, cómo esa búsqueda de sentido nos ayuda a contrarrestar esta cultura que habla de la antivocación, es decir, lo que nos contrasta los vínculos a los cuales estamos incluso en contra de una calidad de vida y las razones para podernos comprometer. Entonces, el segundo punto, y bueno, aquí sí, hermano Francisco, gracias, porque cuando estamos hablando de trascendencia, estamos hablando de esta construcción de una cultura vocacional que enseña a aceptar interrogantes más allá de lo racional, o sea, más allá y abrirnos ahora sí a esos valores que son realmente esos valores universales que pueden ser percibidos como ese ejercicio de libertad interior que me permite captar lo bueno, lo bello, lo que dice Romanos 12, lo bueno, lo bello, lo agradable, lo perfecto. O sea, esa trascendencia que me abre a la universalidad. Después tenemos la ética. ¿En qué sentido? Aquí me gustaría, ojalá y pudieran, está también fundamentado en el libro de Cultura de la Vocación de Becky, que es el criterio ético es fundamental. O sea, estamos relacionando esto con la cultura vocacional, ¿sí? No es en sí la ética, sino la ética en función de desarrollar la cultura vocacional. Entonces, el criterio es fundamental para la construcción social y la elaboración de una cultura vocacional. Porque cuando el criterio ético desaparece,
todo, o sea, ya me es igual. O sea, me es igual si vivo de esta manera o no. Me es igual. O sea, no tengo ningún punto de referencia de nada. Y es entonces cuando ya la persona empieza a perder el sentido de prioridad, de a qué puedo decir que sí, a qué me puedo comprometer, a qué ya no. O sea, por eso estamos relacionando cada uno de estos puntos con la cultura vocacional. El cuarto es la capacidad de proyectar. Eso sé que lo hemos trabajado incluso cuando trabajamos con nuestros jóvenes, su proyecto de vida, y el proyecto de vida es el núcleo unificador, y por eso es tan importante hablar de proyecto no como algo ya acabado, sino como una realidad que se va transformando, y de aquí la necesidad de enseñar el discernimiento a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, y la interioridad. Porque, bueno, pues muchos de ustedes conocen nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto En Ti, que habla de buscar en lo profundo, y también hay ejercicios donde poco a poco se puede aprender a discernir lo que hay, esos anhelos profundos del corazón, que se van convirtiendo en ese proyecto que va siendo un proyecto dinámico, no algo estático, y que conforme tengo más elementos de la realidad que me envuelve, este proyecto se va haciendo como este núcleo que acompañamos en ellos. Entonces, los que somos en el campo de pastoral, acompañantes de adolescentes o de jóvenes, pues no es en sí qué has hecho o qué no has hecho, sino ese proyecto que aspira tu corazón, que anhela tu corazón, qué sueños, qué ideales, incluso qué pasiones te mueven y que quisieras plasmar a través de un proyecto de vida. Sí, adelante, hermano Francisco. Sí, un pequeño comentario. Por ejemplo, me llamó la atención ahorita lo que comentó de bello, bueno, verdadero. Fíjese que en la parte antropológica, desde la perspectiva de la trascendencia, por ejemplo, en la parte antropológica, y si lo vinculamos con la parte teológica, por ejemplo, en la teología se le puede llamar esto de alguna manera como estos 4 atributos divinos que tiene Dios, pero en la parte antropológica son los 4 trascendentales del hombre. Y por ejemplo, quiero agregar la palabra uno, es lo único. Y entonces se completaría uno, bueno, bello y verdadero. Son los 4 trascendentales del ser humano de la perspectiva antropológica. Y con este uno, que es uno solo, la vocación, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención para el ser humano. Y obviamente, como usted dijo, antes de ser, pues, católicos, cristianos, primero somos humanos, y ahí está la base. Y quiero añadir también, por ejemplo, lo de San Agustín. San Agustín tiene esa perspectiva de la parte fundamental, entonces la trascendencia, no solamente la trascendencia, en la parte espiritual hay que ser inmanente también. ¿Verdad? Esta parte de empaparnos de Dios para poder trascender hacia los demás. Gracias, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias, porque enriquece que podamos ver ya en un plano mucho más amplio, antropológico, teológico, pastoral, porque creo que aquí, o sea, de ahí la necesidad de los que estamos a cargo de en los colegios, en este ámbito, que veamos más allá de solo, por eso les digo que no se puede reducir a tener una semana vocacional. Eso a lo mejor es una parte pequeñita del proyecto. Es algo importante, pero es muy pequeño, que no son actividades, ¿sí? O sea, por eso es tan importante que podamos identificar que no estamos hablando de actividades. Y bueno, vamos a terminar con este apartado cuando nos habla, ay, perdón, creo que aquí se cerró, ay, no sé qué está pasando aquí. No sé si se alcanza a ver, no, ¿verdad? Creo que ya la pantalla se fue. Sí se ve. Yo sí Se ve. Gracias. Ah, Se ok. ve. Ah, ok. Bueno, cuando... Ya no te escucha. Ahora no se escucha. Ah, ya, creo que se está... A Ya te ver, escuchas, ya te escuchas. ¿ya? Ok. Ya. Es que de repente está fallando un poquito el internet aquí donde estoy, pero bueno. Que precisamente la solidaridad es una manera de poder concebir este aspecto tan importante
crear vínculos. Entonces, los vínculos, acuérdense que generar cultura vocacional es generar vínculos. Si algo puede el joven redescubrir como llamada, es la llamada a la solidaridad. Incluso quisiera ponerles un ejemplo, no sé si todavía se escucha, de repente está fallando aquí algo. Sí, se escucha Ok. bien. Ok, por ejemplo, ahorita, si ustedes pueden ver en las noticias, en todo esto que estamos viviendo, en el terremoto tan terrible que ha pasado en Siria y en estos lugares, hay jóvenes de Europa del Norte que se han trasladado como voluntarios. Entonces, a veces decimos, el joven ya no le interesa nada, el joven es indiferente a todo. Yo creo que todos tenemos experiencias donde son los jóvenes los primeros en poder ver de qué manera pueden ayudar y ser solidarios cuando ellos captan que hay una necesidad social, que hay una necesidad incluso a nivel material, y normalmente a esto el joven es sumamente sensible. Entonces, por eso es muy importante establecer en nuestros proyectos de cultura vocacional cómo favorecemos que esos momentos de solidaridad entre ellos se puedan suscitar para que ellos mismos ahí, hay muchos, yo creo que a lo mejor aquí mismo habría muchos de ustedes o muchos de nosotros que hemos descubierto nuestra vocación cuando nos hemos puesto al servicio de los demás. No sé si a alguien de aquí le ha pasado que descubrió la llamada del Señor en un momento de ponerte al servicio de otros. ¿Hay alguien por aquí que le haya pasado? Yo creo que sí. Creo que otra vez se le fue el internet. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, Gracias. le Pues aprovecho que se le fue el internet y cuento mi experiencia. Estaba en un año, ya en mi proceso vocacional, había ido a 3 previdas, ya estaba viviendo como tal la vivencia con las misioneras eucarísticas franciscanas y en un servicio, precisamente en la sierra, con la madre que me acompañaba, mejor dicho, con la que yo acompañaba, me piden ayudar en un parto y porque el médico estaba solo y total que le ayudo, digo, para no hacer la historia tan larga, porque me gusta hacer historias largas, pero para no hacerla, me quedo ayudándolo y ahí es donde descubro la vocación. A mí me fue al revés, en lugar de encontrar la vocación de vida consagrada, encuentro que mi vocación era, pues sí, el matrimonio, pero más aún el ser mamá. Y de ahí esa noche en oración con la madre hermosísima que me acompañó, me dice, mañana regresamos a Jalapa, porque de aquí soy, de Jalapa, Veracruz, y ahí encuentro mi vocación. Ahora tengo 19 años casada y gracias a Dios, es cierto, lo que me hace más feliz es ser mamá de 2 adolescentes, 16 y 14 años. Gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias. Pues a ver, hay otra manita levantada ahí, si nos quieres compartir. Javier, está Muchas adelante, gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Pues más allá de compartir mi propia vocación, que ha sido un proceso un poquito largo, ahorita que mencionabas el tema de los sismos del 17 aquí en México, yo tuve una experiencia muy interesante, trataré de ser muy breve. Era seminarista en ese momento del Conciliar de México y entonces nos mandaron a los seminaristas, pues así sin más ni más, el primer día al Colegio Repsamen, el segundo día a los multifamiliares de Tlalpan y el tercer día a San Gregorio Xochimilco. Y andando por ahí en San Gregorio Xochimilco, pues los seminaristas andábamos como alma sin pena, ¿verdad? O no sé si decir como pena sin alma. Pero la verdad es que no sabíamos mucho qué hacer, no había, pues obviamente todo era caos, ¿no? Y era muy común encontrar pequeños grupos de jovencitos, ¿no? De jovencitos, casi niños algunos,
que traían marros, mazos, salvapicos, palas nuevos que se ve que fueron a ferreterías a comprar, pero no sabían, pues era evidente que no sabían hasta ni cómo cargarlo, ¿no? Y de repente un militar nos dijo que tenía una bodega llena de víveres, pero que no los podía sacar porque había mucha rapiña, desgraciadamente. Entonces nos dijo, ustedes que son padrecitos, pues pónganse o que son padres, pues pónganse a repartir. Yo le doy toda esos víveres. Y curiosamente en ese momento escucha una señora y nos presta su casa, ¿no? Que no había sido tan dañada y tenía un patio muy grande y bueno, ahí hacemos como un pequeño centro de acopio. La idea era subir al Cerro 3 de Mayo, que es la parte más alta de Xochimilco. Pero no sabíamos qué hacer, éramos 5 seminaristas y pues nomás nos veíamos el uno al otro y ahora qué hacemos con toda esta carga. Entonces a mí se me ocurrió, ya voy a terminar, se me ocurrió gritar, Galo, pues que al que nos quiera ayudar, ¿no? Aquel que quiera ayudar, vamos a subir las cargas. Permítanos un momentito. Perdón, hermano. Quisiera pedir a quien no está hablando si puede apagar su micrófono, porque por lo menos escucho mucha interferencia. Hermano, por favor, y no están hablando, apaguen su micro, por favor, para poder escuchar bien al hermano. Violeta, bueno. Sí, voy a silenciar algunos, pero bueno, perdone, pero para poder escuchar adecuadamente. Muchas gracias, hermano, por la invitación, ¿verdad? Para que podamos escuchar. Muchas gracias. Sí. Y entonces, pues ya subimos al Cerro 3 de Mayo, ¿no? Y entregamos pues todo lo que habíamos separado y seleccionado, ¿no? Ya lo entregamos y bueno, en menos de lo que se pueden imaginar, estábamos rodeados los seminaristas de alrededor de unos 200 jóvenes, que yo estoy seguro fue obra del Espíritu Santo, porque yo no sé de dónde salió tanto joven tan rápido. Y entonces, pues ya entregamos todo y curiosamente, al ir de regreso, bajando del cerro, llegan unas camionetas, bueno, ahí ahora sí que les voy a poner una florecita justo de maristas, ¿no? Y llegan unas camionetas y nos dice una persona, los que venían manejando, dice, bueno, es que traemos las camionetas cargadas de víveres, pero no hay quien los reparta porque nomás vienen pues venimos los choferes. Entonces, pues me piden que nos identifiquemos, nos identificamos como seminaristas y nos entregan toda esa carga para repartir. Lo último, nos dice el padre formador con el que venía con nosotros, nos dice, ya nos tenemos que retirar porque tenemos que regresar al seminario. Y lo interesante de todo esto fue que pues prácticamente una niña, yo creo que tendría unos, no sé, 13, 14 años, empieza a gritar y dice, esperen. Dice, los padres ya se van porque pues ya se los tienen que llevar, pero nosotros no llevamos prisa. Si los padres ya nos enseñaron cómo trabajar, nosotros nos quedamos. Todavía hay mucho que hacer y mucho que repartir. Entonces de ahí yo saco una conclusión, mis queridos hermanos. No hay ninis. Lo que hay es a veces responsables, formadores y educadores que no guían a los jóvenes. Porque si estos niños con una llamada hicieron todo eso, imagínense lo que es capaz un joven de hacer con acompañamiento. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y ya con esto pues vamos cerrando, porque pues precisamente creo que en este momento lo que hemos intentado, ¿verdad?, compartir es que quizá dejemos como ya, pues como ir cambiando la mentalidad de qué es el promotor. O sea, vayamos ahora comprendiendo que todos somos parte de esa cultura vocacional y que en ese sentido, pues ya también para poder concluir este espacio y que, bueno, pues también por respeto al tiempo, ¿verdad? Una de las sugerencias ya para ir terminando este momento es que en el proyecto puedan identificar a quiénes son esos agentes de cultura vocacional. Entonces, poco a poco vamos cambiando a esa imagen de promotor vocacional a cambiar al rol agentes de cultura vocacional. Y aquí, de lo que hemos conversado y desde esta mentalidad más abierta de que no es que tenemos vocación, sino que somos vocación, en un contexto educativo
en un contexto, por ejemplo, de un colegio, ¿ustedes quiénes consideran que serían esos agentes de cultura vocacional? ¿A quiénes podríamos identificar como agentes de cultura vocacional? ¿A quiénes consideran que serían los primeros agentes de cultura vocacional? A los padres Aquí de dicen, familia, ¿no? A los exactamente. maestros. Aquí dicen que Maestros, son padres de los familia. docentes, el personal, pero quisiera expresarles, y ahora se los digo como mamá, soy mamá de 4 hijos. Por favor, ayuden a sus padres de familia a que recuperen nuevamente el sentido de iglesia doméstica. Los primeros y principales educadores de la fe, ¿quiénes son? Los Los padres. De familia. Así es, los padres. Somos los primeros y principales y no hay nadie que nos pueda quitar ese derecho. ¿Y qué hace el colegio? ¿Y qué hace la parroquia? Ayuda a educar a estos hijos en la Ahí fe, pero está. su responsabilidad. Exacto, como lo ha dicho la hermana, ahí está la clave. Entonces, vayamos poniendo a cada quien las piezas en su lugar. A veces los papás, reconozco como mamá que hacemos lo contrario. Aquí le va hermana a mi hijo, aquí le va hermano a mi hijo, edúquemelo, fórmemelo, y yo le pago. A ver, por favor, tenemos que integrar en ese proyecto de cultura vocacional a los agentes de cultura vocacional. Entonces, ¿hay que formar a los papás? Sí, sí, reconozco que necesitamos cambiar el chip los papás y dejar de pensar que somos nosotros los colaboradores de ustedes. Es viceversa. El religioso, la religiosa, la parroquia, los laicos comprometidos evangelizadores, somos colaboradores de la iglesia doméstica que es la familia. Entonces, tenemos que ver la manera cómo logramos que es verdad que, y ahorita nos lo están explicando, ¿no? Hay muchos hogares donde ya no hay papá o ya no hay mamá, pero hay a lo mejor abuelo, abuela, tíos. Entonces, ¿cómo atender a la iglesia doméstica sabiendo que es todavía el agente prioritario de la cultura vocacional? El niño querrá o no querrá comprometerse de acuerdo a cómo ve en su casa el compromiso. El niño querrá vivir la trascendencia. O sea, todo esto se gesta en casa. Y nosotros en el colegio o en la parroquia o en la comunidad colaboramos. Entonces, en el proyecto de cultura vocacional hay que distinguir primero este sentido de identidad. No es tener vocación, sino soy vocación. Segundo, en el plan es importante identificar quiénes van a ser los agentes de cultura vocacional y cómo formarlos. Entonces, si vamos a tener como agentes de cultura vocacional al padre, la madre o los tutores o los que están en casa, hay que destinar tiempo, energías y maneras para ver cómo redescubrir en ellos, que son los principales educadores. Y segundo, por favor, a los docentes. Y aquí sí hago una atenta invitación. En muchos colegios nos han invitado a dar talleres no solamente a los docentes del área de pastoral, sino a los de todas las áreas. Tanto influye en el niño la maestra de inglés, la de matemáticas, o sea, incluso los que están como administrativos, el que abre la puerta. Todos somos agentes de cultura vocacional, cada uno, por supuesto, desde su propio rol, lugar, estado de vida. Entonces, en el proyecto identificamos a todos los agentes de cultura vocacional y, por supuesto, aquí, pues los pastoralistas, ¿verdad? Los que estamos al frente del proyecto pastoral del colegio, los que estamos a cargo de la materia de educación en la fe, la religiosa, los religiosos. Entonces, es por eso que es una comunidad la que gesta, la que cuida, la que nutre esta cultura vocacional. Entonces, en el proyecto tenemos que tener en cuenta esto y sobre todo
aquí hay elementos que también nos habla el Papa Francisco y nos lo ha dado en la jornada vocacional del pasado 2 de febrero, cuando hablaba, por favor, consagrados, consagradas, que se les vea alegres, apasionados y enamorados de Jesucristo. Y yo ahí me incluyo también como laica. Y ahí me sumo. Consagrados, consagradas, laicos comprometidos, que se vea en nuestro rostro, en nuestra vida, la alegría, la pasión, porque el tener vínculos con nuestros jóvenes no solamente se da en clase, se da incluso, pues, ¿cuántos de nosotros estamos aquí por aquel sacerdote que te inspiró en algún momento de tu etapa, por aquella catequista que con una sonrisa te recibía cada sábado a tu preparación a la primera comunión, por aquella abuelita que te enseñó a rezar el rosario cuando apenas tenías 6 años? O sea, estamos aquí gracias a personas que tocaron fuertemente nuestro corazón y que crearon vínculos, generaron vínculos. Entonces ahora, pues, quisiera pues terminar con esto, y cuando estamos aquí todos nosotros, yo les diría, este momento es como esa antorcha que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones. Y a lo mejor dejar de hablar en nuestros lenguajes de ya no hay jóvenes con vocación. Discúlpenme, pero es que esta palabra ya hay que quitarla de nuestro lenguaje. Cada joven tiene su propia vocación y hay que ayudarle a descubrirla. Y todas son tan valiosas. Y lamentablemente a veces en la historia de la iglesia, y esto, bueno, también se los digo como casada, el último sacramento que se instituyó fue el sacramento del matrimonio. Y durante muchos años en la iglesia, en la época medieval, se les decía que pues ya como no te puedes consagrar, pues entonces cásate, ¿verdad? O sea, como pues ya, si tú no te puedes consagrar, pues ni modo, cásate. A ver, creo que ya todo esto poco a poquito lo tenemos que ir quitando de nuestro lenguaje y poder valorar cuando decimos que no hay vocaciones. También ahí, por favor, revísenlo cuando lo digan esto, porque tenemos que darle el valor a unos novios que quieren formar un verdadero matrimonio cristiano, el valor a un joven que decide optar por el sacerdocio, a todos. Y por eso aquí entra, ya por último termino con esto, entra esta imagen tan bella que nos deja el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es la imagen que nos da el Concilio Vaticano II como iglesia? ¿La recuerda alguien? ¿Pueblo de Dios? Sí. Exactamente. Esa iglesia que es la herencia que desde el año 1963 nos dejó el Concilio Vaticano II. Nos dejó una herencia preciosa. Iglesia, pueblo de Dios, donde el que es casado, que viva su santidad en el matrimonio como padre, madre, esposo. El que está llamado a la vida consagrada, célibe, en el sacerdocio, a la vida consagrada en la vida religiosa. Es decir, por eso es tan importante romper nuestros esquemas de que no hay vocaciones. Claro que las hay, pero entonces ahí nuestro trabajo es como de mucha finura, de romper esos esquemas, y aquí también habla de acompañar la labor del Espíritu Santo, que a final de cuentas pues es el que da la vocación y el que nos ayuda simplemente a ser compañeros de camino para nuestros niños, niñas y jóvenes, a que cada uno en este proceso descubra su vocación. Y pues con cada uno, ¿verdad? Y de verdad creo que nuestra iglesia en este momento está hablándonos con signos de los tiempos. Miren, a veces decimos, ya no hay vocaciones. Y quisiera expresarles, a lo mejor porque me ha tocado ver en Roma, nos han invitado a algunas reuniones de esto que se llaman ahora familias eclesiales. Están multiplicándose. ¿Qué quiere decir? Familias completas,
papá, mamá, hijos, hasta incluso los abuelos, que dicen cómo podemos seguir a Jesús. Nuestra iglesia está regresando a los orígenes. ¿Qué nos querrá decir el Espíritu Santo? Que tenemos que regresar a lo que se denomina iglesia, es decir, eclesia, familia, la reunión familiar. A lo mejor por ahí tenemos que ser conscientes que quizá el Espíritu Santo nos está hablando de regresar a los orígenes, cuando la fe se cimentaba en el contexto familiar y de ahí se fue constituyendo poco a poco las diferentes maneras de seguir a Jesucristo. Y pues cerrar con este deseo muy grande, ¿verdad? De que cada uno de nosotros nos convirtamos en acompañantes, simplemente acompañantes. Como esa cita de los discípulos de Maús, que Jesús simplemente caminaba a su lado y les explicaba las escrituras, solamente, sin decirles qué hacer, ni cómo hacer, ni a dónde ir, simplemente acompañando el camino hasta que llega un momento que le ven y se dan cuenta que era el maestro. Y creo que un formador, una formadora, un papá, una mamá, un catequista, tenemos ese mismo rol. No puedo decirle qué va a hacer ni qué va a hacer de su vida, pero sí podemos con nuestra propia vida, con nuestra manera de vivir nuestra fe, con nuestra pasión por Jesucristo, despertar grandes interrogantes. Entonces, pues nada, con esto quisiera agradecerles este espacio. Les vamos a enviar a sus correos pues esta información que hemos dado, los documentos que tenemos, incluso pues si ustedes pueden indagar, mi sugerencia sería que trabajaran con el documento del Sínodo de Obispos del 2018, con esta invitación que hace el Papa Juan Pablo II desde el año 92, y aquí en el chat nuestro compañero Claudio nos ha puesto ya el link para que ustedes, por favor, registren su participación. Acuérdense que este seminario, lo que les pedimos nada más es poder registrar su participación y este seminario al final tiene una validez por parte de la Universidad Cardenal Cisneros de España para que quienes hayan participado en las diferentes sesiones al final puedan recibir su certificación en este seminario en liderazgo pastoral. Entonces, bueno, pues antes de finalizar, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ¿con qué te quedas en el corazón ante este reto de la cultura vocacional? ¿Con qué invitación en tu corazón? Simplemente, pues a lo mejor cerramos con 2 o 3 personas máximo para poder cerrar este momento y decir, ¿con qué invitación te quedas en este momento como pastoralista, como mamá, papá, religioso, religiosa, seguidor de Jesús ante este momento? Adelante, José Luis López, adelante. Creo que tu micrófono no está encendido, si me haces favor, Ya. ahora sí. Listo, gracias. Bueno, me voy con la grandísima inquietud de que yo como formadores todos nosotros, colaborados con la educación de los muchachos, pues con la responsabilidad, ¿no? De orientar, el mejor orientar que se pueda, ¿no? Con los muchachos, con cada uno de ellos. Una palabrita, pues es sumamente importante, palabras clave, pues para los muchachos, para su vida misma, ¿no? Entonces sí me voy muy inquieto, muy comprometido con esta parte en la que pues el sentido de la vocación que nos toca, la rebanada pues que nos toca, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchas gracias, muchísimas gracias y qué bonito, ¿no? La rebanada que nos toca. Muchas gracias, así es, muy bella definición. ¿Alguien más? Bueno, en el chat nos han puesto ser un agente, Marta García, ser un agente de cultura vocacional. Juana María también dice trabajar por una cultura vocacional, con el compromiso de orientar a los jóvenes sobre su vocación y cómo vivirla para ser fieles y felices en donde nos encontramos. Y hay 2 manos levantadas, entonces pues adelante Cintia y luego Javier. Cintia, si nos haces favor de abrir tu micrófono para escucharte.
Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entré un poquito tarde, pero sí me quedé con esta parte última de que hablas de que los primeros formadores son los padres y es con quien casi no tenemos, se puede decir, esa evangelización, ¿no? Porque siempre nos otras, ¿no? Para que en sí, porque estamos que se la lleva cada familia, ¿no? Y esto es como para integrar a los papás y a los jóvenes, ¿no? Y sí nos falta tal vez formar un poco también a los padres. Sería todo, señor. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, que tenemos ahí una buena tarea, pero bueno, ánimo que la pasión y el ejemplo arrastra. Adelante, Javier Martínez, adelante. Muchas gracias. Yo creo que un factor sumamente importante es fortalecer la propia vocación, cualquiera que ésta sea, ¿no? Pero fortalecerla a través de la confrontación interna, del reconocimiento de quién soy y cuál es mi realidad en el mundo, para entonces poder ayudar a otros a descubrir o a fortalecer su vocación. Porque puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa, ¿no? Y ese es un peligro muy grande y muy fuerte dentro de nuestra institución como Iglesia Católica. Entonces yo creo que tenemos que empezar por fortalecer nuestra vocación. Pues muchas gracias. Y yo creo que ahorita escuchándolo, me gustaría simplemente hacerles recordar de cómo Moisés se acerca a la zarza ardiente. Se siente atraído por esa fuerza, por ese fuego. Entonces ahorita que lo escucho digo, conforme el fuego en el corazón, conforme van pasando los años en el seguimiento de Jesús y ese fuego esté cada vez más fuerte, les puedo asegurar que atrae más a toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Hermana Luz María también está levantando su manita, si nos hace favor de compartir, y luego Memo también, que tenemos ahí a Memo. Bueno, yo me voy con este reto porque es un reto poder concientizar a todas las hermanas y a todos los agentes de pastoral de todas las parroquias de que todos tenemos este trabajo de ser agentes de pastoral vocacional, porque ciertamente el trabajo solamente se le queda en algunos institutos religiosos solamente a la promotora vocacional, ¿no? O en los seminarios, los promotores vocacionales, y en las parroquias poco o nada se habla acerca de la pastoral vocacional, ¿no? Entonces, como también imbuir a todas las demás pastorales para que justamente hagamos este trabajo, porque es cierto, el trabajo de la catequesis es justamente llevar a los niños, jóvenes, adultos, a todos los agentes, a todas nuestros interlocutores al encuentro con Dios para encontrar su lugar, su misión, cuál es la voluntad de Dios en la vida de cada persona que está escuchando la palabra de Dios y que se ha encontrado con Jesús. Pero a veces dejamos el trabajo solamente al que le toca coordinar la pastoral vocacional y no hacemos trabajar en conjunto con las demás pastorales, puesto que ciertamente si solo vemos la vocación solo como aquellos que son en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, pues obvio que lo reducimos, y claro, a mí no me toca ese trabajo, que trabajen las religiosas y los sacerdotes porque ellos quieren su vocación, ¿no? Pero este concepto de vocación no solamente es para sacerdotes y religiosos, sino que todos estamos vocacionados, todos estamos llamados a un estilo de vida, a una vocación, y creo que sí se tiene que, y ya Madeo Cencini también lo decía, ¿no? No es que no haya vocaciones, Dios sigue llamando, porque si podemos decir, ya no hay vocaciones, entonces tratamos a Dios como mentiroso, o sea, ya se cansó de nosotras y no nos sigue llamando, entonces todos somos llamados, pero ampliar este concepto de vocación es un reto. Gracias. Qué bonito, ¿eh? Y muchas gracias. Y esto que es como empezar a utilizar una nueva terminología, ¿no?
como dejar de cargar, por lo que expresas, como dejarle ya de cargar la mano al promotor vocacional y empezar a hablar de agentes de cultura vocacional. Y ahí sí, súper de acuerdo en que, por favor, donde estamos en trabajo, por ejemplo, en parroquias o en las diócesis, empezar a entrelazar entre la pastoral familiar, entre la pastoral juvenil, entre la pastoral profética de catequesis, la pastoral vocacional, porque haciendo esta sinergia es como podemos llegar a un proyecto de cultura vocacional, por ejemplo, en el contexto de una parroquia o en el contexto incluso hasta de una diócesis. Entonces es muy interesante lo que aportas, porque es empezar a pensar en esos agentes de cultura vocacional independientemente de la pastoral en la que cada uno se encuentre. Entonces ya así vamos abriendo el horizonte. Pues muchas gracias, gracias. Y ya por último, es que también por el tiempo, Memo, está Memo levantando su mano. Memo, pues ahí te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, yo nada más como agradecer igual a todos sus comentarios y gracias por la cultura vocacional. Sí es cierto el hecho de decir tener o promover. Yo creo que la mejor forma de promover es pues seguir todos los días haciendo esa cultura vocacional. En el colegio, acá en el Instituto Tabasco, eso lo vemos en el mes de las misiones, cuando hablamos de las misiones y las vocaciones, y pareciera que queda ahí, ¿no? O sea, quedó en el mes de octubre y ahí se queda, ¿no? Pero este año particularmente quiero compartir con ustedes que me tocó compartir con ellos tutoría igual, que es inteligencia emocional, y aunque están en secundaria empiezan como a preguntar y a explorar qué les gustaría hacer, y empiezan las preguntas de qué hago aquí, qué voy a hacer, cuál es mi misión, ¿no? Y qué importante es que nosotros, más que ver, como decíamos, un sacerdote o a lo mejor alguna religiosa o algo, pues vernos a nosotros mismos en el momento que estuvimos en secundaria, que teníamos un manojo de nervios y de ideas y de complicaciones y a veces hasta ideas contradictorias, ¿no? Y el joven lo está viviendo, ¿no? Y aún más ahorita que todo lo que es iglesia es como tachado y es prohibido y es como muy loco. Y bueno, sí es interesante, más que tener una vocación ni hablar, no sé, de la cita bíblica, de la pesca milagrosa o de la pesca o algo así, que siempre es como muy, muy lejano, ¿no? Es compartir cómo uno, pues es papá, es maestro, es ingeniero, es lo que uno está haciendo desde su lugar y cómo escucha el llamado todos los días de Dios para cumplir nuestra misión diariamente. Pues muchísimas gracias, gracias Memo. Y bueno, pues les invitaría, pues también hay gracias también a los que están escribiendo, ¿verdad? Aquí Roxana que dice que bastaría con percibir también esta llamada, como el Señor pues nos va hablando. Y bueno, pues no sé, también aquí, Claudio, también, si quieres abrir micrófono. Sí, gracias Adriana por eso compartir que nos iluminaste para trabajar la cultura vocacional. Yo nomás quiero darles un aviso parroquial. Dentro del chat también ustedes le estoy colocando los módulos anteriores que pueden volver a ver, repetir tantas veces ustedes necesiten y requieran, porque se encuentran en nuestra página web, en el apartado justamente de Pastoral Misionera, en el vínculo que tiene relación con formación, el acompañamiento formativo. Entonces aquí está en el link, le estoy poniendo nuevamente en el chat, para que tomen el link, lo copien, lo peguen en un apartado propio de su computadora, su dispositivo, para que lo vuelvan a ver, si gustan, ¿verdad? Porque hay muy buen contenido, ¿sí? Personas, nosotros que estamos aquí preparados para ello, y personas que nos han acompañado en los diferentes temas, donde nos han aportado mucho contenido de valor. Espero que lo estén aprovechando. Si es la primera vez que te integraste y quieres obtener la certificación, necesitas pues tener ese apoyo de saber que has participado por medio de la visualización que estás viendo de los videos que tenemos grabados, cada uno de los módulos. Los seguiremos subiendo, este módulo también se seguirá subiendo
para que las personas que no han podido participar en el módulo del día de hoy puedan hacerlo y concretar finalmente su registro de asistencia. Les pongo nuevamente aquí su registro de asistencia, así como el modo de poder visualizar los módulos anteriores. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos por esa participación, por esa alegría que nos congrega, por estar aquí y por esta noche, de la noche también de la Semana del Amor y la Amistad. ¿Sí? Gracias a todos. Adri. Así es. Y bueno, nada más decirles que a sus correos les haremos llegar, porque durante el mes de marzo y durante el mes de abril estaremos haciendo encuentros regionales de pastoral de educadores en la fe. ¿En qué va a consistir? Ya les haremos llegar, porque tendremos varias sedes. Una sede es Guadalajara, otra sede es Puebla, Ciudad de México y San Luis Potosí, ¿verdad, Claudio? Tendremos 4 sedes. Es correcto. Es 4 correcto. sedes. Ajá. Sí, es correcto. Estaremos haciendo 4 encuentros de pastoral educativa con cupo limitado. Presenciales. Presenciales, así es. Presenciales. Entonces, ustedes apúntense cuando tengamos la convocatoria. Probablemente lleguen a sus colegios nuestros compañeros o por medio de las coordinadoras de pastoral general de sus congregaciones y colegios. Cupo limitado. ¿Sí? Cupo limitado. Así es que las primeras 80 personas que se apunten son las que van a estar de una manera presencial en nuestros encuentros. Recuerden, 4 sedes. Sí, 4 sedes, y incluso nos están invitando que tendríamos que ir a Centroamérica, porque también tenemos a nuestros hermanos que están en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Ya les informaremos, porque la verdad es que sí, está como en proyección. Por ahora es empezar, les va a llegar a sus correos a través, por eso es tan importante que se registren. Hay alguien que dice ahí, Claudio, que no puede registrar, que no ingresa en el link. Entonces, por favor, es que si se van registrando en estos encuentros que tenemos del seminario, vamos registrando sus datos y ahí mismo les vamos a enviar esta información, porque cada lugar tiene una sede distinta. Por ejemplo, en Puebla va a ser en la Universidad de la UPAEP, en la Ciudad de México va a ser en IMDOSOC. Pues ya les iremos dando los datos de las sedes para que ustedes sepan en dónde nos vamos a reunir, y el tema que queremos abordar es esta necesidad de educar en la alegría. Entonces, bueno, les vamos ahí como que pues abriendo el apetito, porque sí queremos que no nos quedemos solamente aquí en el chat y de manera virtual. Queremos escucharles, queremos conocerles, queremos acompañarles, porque ese es nuestro objetivo como Pastoral Misionera Alégrate, estar cercanos y ver de qué manera podemos establecer esta ayuda mutua como educadores que somos en el camino y en el proyecto de fe. Así es que ahí les estaremos dando avisos muy pronto de dónde estará. Y suelto, ustedes ya saben, fechas, que nuestra perdón. las Perdón, fechas. es que se cortó mi audio. No sé si dijeron fechas. Ajá. Aún no hemos dicho fechas. No hemos dicho fechas todavía. Gracias. Solamente lugares, ¿sí? Y sobre todo, esto es parte de nuestro agradecimiento por estar colaborando con Edelvives al trabajar con nuestros proyectos educativos. ¿Sí? Mediante su servicio, mediante su apoyo, nosotros servimos a la comunidad y podemos otorgarles mayor valor, mayor contenido, mayor experiencia para poder seguir viviendo una pastoral renovada. Es parte de nuestro agradecimiento, ese servicio que estamos haciendo. Así es. Y claro, son gratuitos, podríamos... Estos 4 eventos son gratuitos. Sí, gratuitos, y a lo mejor podríamos adelantar, porque así ya van organizándose. El 8 de marzo será en Ciudad de México, el 28 de marzo será en Puebla, el 18 de abril en Guadalajara, y nos dices, Claudio, la fecha del de San Luis Potosí. 25 de abril. Así es, entonces ya saben que entre marzo y abril estaremos ahí, les vamos a mandar por correo ya, esto será por las mañanas para no quitarle la tarde. Sabemos que a lo mejor implicaría un ratito de su tiempo, pero pensamos que también esto es parte del proyecto de pastoral de los colegios, el que ustedes se vayan preparando más,
el que podamos tener estos encuentros de conocernos, escucharnos, y que sabemos que todos, independientemente del carisma del colegio, estamos buscando lo mismo y tenemos que sumar fuerzas en este reto tan grande de ir generando esta cultura vocacional en todos nuestros ambientes. Entonces, nada, pues ahí estaremos. Correcto. Sí, si ven por ahí un registro del seminario, también regístrese ahí para que le sigan enviando la información del seminario que estamos llevando a cabo de los siguientes módulos. Si alguien no se ha registrado, tenemos aquí, no vamos a poner aquí en el chat porque si no va a ser mucha información, ¿sí? Pero vamos a estar viendo la manera de que se vayan registrando, porque por medio de esos registros nosotros nos estamos comunicando, proporcionándole información importante y valiosísima para los siguientes eventos que tendremos. ¿Sí? Así es. Muy bien. Pues agradecerles, es un regalo para nosotros este camino que vamos haciendo, porque así nos sentimos haciendo un camino juntos, ¿no? Como todo este proceso de sinodalidad, así nos sentimos también nosotros, caminando lado a lado en nuestras luchas, en nuestros retos, en aprender y dejar realmente que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros colegios, nuestras comunidades y nuestras familias. Entonces, pues nada, de mi parte, muchísimas gracias. Y Claudio, pues para que nos despidamos ahí también, ahí contigo cerramos. Sí, muchísimas gracias, de que tengan todos una alegría en su corazón, de aquí a que nos volvamos a ver. Ya se viene Semana Santa, así es que procuren su penitencia, su oración, su vivencia, interiorizar también su cuaresma. Ya nos veremos en el siguiente módulo. Atentos a sus correos. Si no les ha llegado 16 de un correo, marzo. 16 de marzo. 16 de marzo nos volveremos a ver. Entonces, atentos a sus correos en esa semana o en ese día, porque en ese día vamos a estar ya enviándole la información. Si ustedes conocen a otra persona que se inscribió y no les ha llegado el correo, que se vuelva a registrar, porque quizás hubo algún error en algún dedo, en alguna letra, y no les llegó la información. Pues Dios las bendiga a todas y a todas. Gracias por esa alegría que tenemos aquí, por esa participación hermosa que tuvimos en este encuentro de cultura vocacional. Adriana, muchísimas gracias también por tu aportación. Todos salimos con un corazón hinchado de esa cultura vocacional necesaria en nuestra iglesia. Y nosotros como pastoralistas tenemos una gran responsabilidad de seguir fomentando las vocaciones en nuestra iglesia. Pues muchas gracias, tengan todos y nos volvemos a ver en marzo. ¿Sí? Así que tengan es. una excelente noche. Buenas Si quieren noches prender a la todos. camarita, Muchas prendan sus gracias. micrófonos, Buenas noches. digan Para que adiós, prendan sus que queda camaritas. grabado, recuerden que queda grabado, Nos adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas Noches. noches, muchas gracias. Que una sonrisa Gracias, de buenas noches. invitacional. Buenas noches. Pueden prender la cámara y tomamos la foto del grupo. Así bien. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias. Buenas noches, bye.